Diane Keaton, la excéntrica musa de Hollywood, el emblema de la sofisticación de los años 70, la mujer cuya sonrisa tímida pero desafiante enamoró al mundo entero. Pero tras esa imagen radiante se esconde una vida cosida por el silencio, la nostalgia y el desamor. Su relación de 20 años con Al Pacino no terminó en fuego sino en silencio. Y poco después, perdió al único hombre que la había amado incondicionalmente, su padre Jack Hall, víctima de un tumor cerebral. Ahora, a los 79 años, Diane se encuentra en el ocaso de su propia leyenda. Su memoria parpadea como un proyector que se queda sin película. Le tiemblan las manos. Su voz oscila entre la lucidez y el sueño. La mujer que en su día reinventó la imagen de la feminidad en Hollywood vive ahora rodeada de fragmentos instantáneas, cartas ecos de aplausos que se desvanecen en el crepúsculo. Para entender cómo la mujer que nunca fue elegida se convirtió en el símbolo eterno de la resistencia, debemos volver al lugar donde empezó todo, a la pequeña casa de Los Ángeles, manchada por la lluvia, donde aprendió por primera vez a sonreír a través de la ruina. Los Ángeles finales de los 50. Una casa diminuta con el tejado de hojalata inclinado, sus paredes amarillas marcadas por viejas goteras. La pequeña Diane Hall yace acurrucada junto a su hermana escuchando el silbido del viento a través del marco torcido de la ventana. Cada noche se despierta con el débil sonido de su madre, llorando en la cocina el tintineo de un cucharón contra una olla, un ritmo cansino que antaño anhelaba el aplauso, pero que ahora sigue el compás de la soledad. Su padre Jack Hall, un ingeniero civil reservado, rara vez habla. Su silencio pesa más que una reprimenda. Su madre Dorothy Hall, una vez coronada, Mrs. Los Ángeles radiante y adorada, se encuentra ahora en una estrecha cocina donde una cortina descolorida filtra el sol. En aquella época Estados Unidos enseñaba a sus hijas que la felicidad pertenecía al hogar. Y así fue como Diane creció entre sueños sofocados y silenciosa desesperación. Temía la quietud de su madre, la resignación tácita en sus ojos, y se hizo una promesa silenciosa: no viviré la vida de mi madre. En el colegio era la niña rara de voz suave y distante. No sabía bromear, no le importaba pasar desapercibida. Se quedaba de pie durante horas en el patio simplemente mirando las nubes a la deriva. Los amigos se alejaban, los profesores suspiraban. Pero en su interior se estaba formando un mundo nuevo, un mundo en el que las mujeres podían gritar, llorar, existir sin disculparse. Un día, en el escenario de un pequeño instituto, ese mundo se abrió de par en par. Interpretando a Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo, Diane sintió que algo se encendía. Bajo las brillantes luces el público se calló y la chica callada por fin habló. Cada línea que pronunciaba era más que una actuación, era una liberación. Unos años más tarde, abandonó California con una sola maleta y un sueño imposible. Nueva York la recibió con viento cortante, habitaciones estrechas y la soledad que siempre sigue a la valentía. Sirvió mesas, cantó desafinada en bares de sótano, vivió de sopa instantánea y persistencia. Cada noche, mirándose en un espejo agrietado, recordaba el rostro de su madre, hermoso, brillante y oscurecido por la conformidad. Y una noche de invierno, con manos temblorosas, cambió su nombre de Diane Hall a Diane Keaton, adoptando el apellido de soltera de su madre, como rebelión y homenaje. En ese pequeño acto, cerró una historia y empezó a reescribir otra, la historia de dos mujeres, una olvidada y otra que juró que nunca lo sería. Nueva York. Principios de los años 70. Tras años de rechazos y salas de audiciones llenas de humo, llegó el momento modesto, casi accidental. Cuando entró en el plató de El Padrino en 1972, las luces halógenas le escocieron los ojos. No podía saber que el papel de Kay Adams cambiaría su vida para siempre. Ante la cámara no actuaba, recordaba. Cada mirada nerviosa, cada silencio en su interpretación de la esposa descuidada, llevaba el eco de su propia infancia, esa cocina, ese silencio, esa resistencia. Estaba imitando a su madre, la mujer que sonreía a través de las sombras para que otros pudieran salir a la luz. Cuando se estrenó El Padrino, Hollywood se detuvo.
La extraña muchacha con el suave desafío en los ojos se convirtió en el emblema de la pena silenciosa. Pero eso fue solo el principio. En 1977 llegó Annie Hall. Y con ella, Diane Keaton entró no solo en el escenario de los Oscar, sino en la inmortalidad cinematográfica. Las camisas holgadas, los chalecos masculinos, los sombreros ladeados, todo su look desafiaba las convenciones. Esa sonrisa mitad pícara, mitad audaz, se convirtió en una revolución. Nunca se vestía para impresionar, se vestía para proteger. Cada cuello alto era una armadura. Cada par de gafas de gran tamaño era un escudo entre ella y un mundo que exigía perfección. Hollywood la aclamó como el rostro de la independencia, la mujer que hizo de la vulnerabilidad una forma de fortaleza. Sin embargo, pocos conocían la verdad tras los aplausos. Después de cada estreno, de cada sesión fotográfica para una revista, volvía a su tranquilo apartamento, se quitaba el maquillaje y se miraba sola al espejo. Sin anillo de boda. Ni pasos esperando en el pasillo, solo el eco de la risa desvaneciéndose en la quietud. La fama, dijo una vez, es como una fiesta a la que nunca me invitaron. Me quedo ahí sonriendo y me pierdo entre la multitud. Aparecía en todas partes, en portadas, escenarios y pantallas, pero la soledad se aferraba a ella como un perfume. Se sumergió en papeles no para esconderse de sí misma, sino para sobrevivir. Porque cuando el mundo solo la quería en la pantalla, ella tenía que seguir actuando para que la vieran. Bajo las cegadoras luces y los interminables aplausos, parecía que Diane Keaton lo tenía todo: fama, admiración, legado. Pero detrás de esas luces vivía la misma niña frágil de la casa con goteras que seguía intentando convertir el silencio de su madre en canción. Pero cuando los focos se apagaron tras ella, otro vacío se abrió silenciosamente. No sabía que en la cima de su brillo, el destino le preparaba un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En 1971, en medio del frío húmedo de El Padrino, el plató de Diane Keaton conoció a Al Pacino. Se miraron solo un fugaz instante, y sin embargo sintieron como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de girar. En el tenue resplandor de las luces del estudio, dos personas que arrastraban las heridas de su infancia se reconocieron sin mediar palabra. Ella radiante anhelo travieso de ser amado y abrazado. Él callado, distante y cauto ante las mismas emociones que ella ofrecía tan libremente. Entre ellos no había una chispa, sino una llama que ardía lentamente, consumiendo poco a poco la frágil paz que Diane había construido en su interior. A lo largo del rodaje, Diane se perdió en un mundo en el que la línea entre actuar y vivir se disolvía poco a poco. Cuando miraba a Pacino en la pantalla, la mirada de Kay Adams hacia Michael Corleone ya no era una interpretación, era una confesión. Me encapriché de él desde el principio, dijo una vez, como si confesara un hermoso pecado del que nunca podría escapar. Pacino, un genio fríamente enigmático, nunca lo admitió, pero tampoco lo negó. No necesitaban manos ni promesas. Entre ellos había silencio, un silencio tan espeso que podía estrangular la respiración misma. Ese amor, si es que podía llamarse amor, existía como una pieza de música que nunca se terminaba. Cuando las cámaras dejaron de rodar, cuando los aplausos se desvanecieron, Diane permaneció en habitaciones de hotel vacías esperando una llamada que nunca llegó. Le amó con toda su ternura hasta perderse en los silenciosos espacios que los separaban. El Padrino, todo era por Al, confesó una vez. Las palabras parecían amables, pero eran la última voluntad de un corazón que nunca fue respondido. Nunca fueron una pareja oficial, ni compartieron fotos, ni aparecieron juntos en premios. Pero cada vez que sus miradas se volvían a cruzar, la gente podía sentir una pena sin nombre, como dos planetas que orbitan el uno alrededor del otro, pero nunca se tocan. El Padrino parte 3. Roma 1990. Una vieja villa bañada por la luz del sol de la tarde. Vivían juntos, comían juntos, reían y guardaban silencio. Ella creía que esta vez él diría por fin lo que ella había esperado toda su vida oír. Pero cuando Diane le dio un ultimátum, cásate conmigo o se acabó, Pacino guardó silencio.
Salió de la habitación dejando la puerta entreabierta y aquel silencio fue más pesado que un trueno. Poco después, Diane supo que su padre, el único hombre que la había amado incondicionalmente, se moría de un tumor cerebral. Cayó libremente en dos abismos, la pérdida y el abandono. Pasaba horas en terapia intentando desenredar los fragmentos de sus emociones destrozadas. Le rogué que me quisiera como yo le quería a él. Dijo con la voz quebrada como si las palabras hubieran estado atrapadas en su garganta durante años. Una frase sencilla, pero que contenía toda la vida de una mujer que nunca fue elegida. Pacino, un genio pero roto. Un hombre nacido para huir de todo lo que pudiera atarle. Evito las puertas que puedan conducir al dolor, dijo una vez. Pero Diane, con un corazón que no sabía rendirse, siguió de pie ante esa puerta esperando a que se abriera, hasta que por fin se dio cuenta de que nunca lo haría. Después de eso dejó de esperar. No más amantes, no más citas. A los 50 años adoptó a 2 niños como si salvara su propio corazón con otro tipo de amor, uno más puro que no pedía nada a cambio. Pero a partir de entonces, sus papeles dejaron de ser ficción. En la pantalla, todas las mujeres en las que se convirtió Diane llevaban sus cicatrices fuertes, orgullosas, silenciosamente rotas. En la vida real, seguía sonriendo, bromeando y ocultando sus noches de insomnio bajo un maquillaje perfecto. Siempre elegía a los hombres equivocados, admitió una vez. Quizás sabían que no era alguien fácil de querer. Entonces, en 2017, en la ceremonia de entrega del premio a la trayectoria del American Film Institute, bajo unas luces deslumbrantes y unos aplausos que parecían interminables, el Pacino subió al escenario. Su voz tembló ligeramente como si el propio tiempo estuviera pagando su deuda. «Te quiero para siempre», dijo. Solo 4 palabras todavía. Toda la sala se quedó en silencio. Diane sonrió. No lloró no porque ya no lo amara, sino porque ya había llorado todas las lágrimas que tenía en los largos años de amor no correspondido. El hombre que más había amado nunca le pertenecería. Pero eso no empequeñeció el amor. Solo lo convirtió en una cicatriz sagrada. Una sinfonía melancólica que sonó durante toda una vida en la que uno necesitaba libertad para existir y el otro necesitaba amor para respirar. Diane Keaton nunca dejó de amar. Solo aprendió a dejar de esperar. Y en ese dejarse llevar encontró su mayor fuerza para convertir la tragedia en testimonio, el desamor en legado. Porque algunos amores no necesitan un final para convertirse en eternos. Solo necesitan un corazón lo suficientemente valiente para soportar la ausencia. Y Diane Keaton ha llevado ese corazón toda su vida. Incluso cuando Diane Keaton estaba recogiendo en silencio los pedazos rotos de un amor de 20 años con El Pacino, el destino le asestó un segundo golpe más cruel, más profundo y más allá de la redención. A su padre Jack Hall, el único hombre que nunca la había abandonado, le diagnosticaron un tumor cerebral. En ese mismo momento, Diane se dio cuenta de que nunca tendría la familia con la que había soñado, del hombre que la amaba con el amor más puro de su vida, se le estaba escapando lentamente. Esa pérdida fue un cruel recordatorio de que no todos los que amamos profundamente son nuestros. Jack no era solo un padre. Era el hogar, la única luz que brillaba en las noches más oscuras de Diane. Nunca intentó arreglarla, nunca le exigió que fuera más blanda, nunca le pidió que se encogiera para encajar en un molde. Le dio libertad, le enseñó a ser diferente, a atreverse a ser salvaje, a atreverse a fracasar. Y su madre, la mujer que enterraba sus propios sueños bajo delantales y el traqueteo de los utensilios de cocina, era la imagen en la que Diane más temía convertirse. Pero Jack, él era la prueba viviente de que el amor podía ser gentil sin ser posesivo. Cuando él se fue, Diane no solo perdió a su padre, perdió el último hilo que la ataba a su yo más verdadero. Los meses siguientes, Diane deambuló por su propia casa como una sombra. Dejó de mirarse en los espejos porque el reflejo que le devolvía la mirada era una mujer a la que ya no reconocía. La inteligencia y el ingenio que una vez habían encantado al mundo se habían vuelto hacia adentro afilados como una cuchilla que cortaba la poca confianza que le quedaba. En entrevistas posteriores, Diane admitió que ese fue el periodo en el que realmente se derrumbó no solo sola,
sino como si parte de su alma hubiera muerto. Una muerte sin lágrimas, solo un silencio interminable. Llegó a creer que tal vez nunca había sido elegida, ni por Pacino, ni por su padre, ni por nadie. No creo que nadie entienda lo que se siente al no ser nunca la primera opción de alguien, dijo una vez su voz ronca y quebradiza como el viento destrozado. La frase era sencilla, pero empapada del interminable invierno de su vida. Ni los Oscar, ni los elogios. Eran las habitaciones vacías, las llamadas sin respuesta, los silencios que se prolongaban demasiado, lo que más la atormentaba. Descubrió que el verdadero dolor nunca es dramático. Se cuece a fuego lento sin tregua cruelmente, como el agua que va desgastando lentamente la piedra. Cuando murió su padre, Diane comprendió la verdad más dura de todas. No hay nadie que se quede siempre. De las cenizas de su dolor, Diane inició un lento viaje hacia el renacimiento, no para volver a ser amada, sino para aprender a existir sola. Ya no esperaba que nadie la salvara, ya no esperaba que una mano le tendiera la mano. Después de toda una vida de amar sin ser amada, de dar sin ser elegida, de ver a los que anhelaba, alejarse uno a uno, Diane construyó un imperio silencioso, un monumento a la supervivencia. Su patrimonio neto superaba los $100 millones, pero ni un céntimo procedía del amor. Cada pared, cada techo, cada casa se compró con solera. Brentwood, la mansión de $30 millones, era algo más que una casa. Era una confesión construida de ladrillo y luz. Ningún marido la había besado en aquella cocina. Ningún niño había dejado huellas de sus manos en aquellas paredes. Nunca dos tazas se habían sentado una al lado de la otra. Cada espacio que creaba era impresionantemente bello y devastadoramente vacío. Para Diane, la belleza nunca había significado pertenencia. Incluso sus relucientes coches contaban la misma historia: perfectos caballos de acero, corriendo a través de la puesta de sol, solo para descansar en un garaje iluminado para uno. Restauraba casas antiguas, conservaba la arquitectura y amaba los edificios con la misma devoción con la que una vez se entregó a Al Pacino, de forma totalmente vulnerable y desesperada. Cada restauración era un acto de expiación, una plegaria para que, si la gente no podía conservarse, al menos pudiera salvarse la belleza. Diane Keaton se pasó la vida rescatando casas antiguas mientras nadie la rescataba a ella. Creaba obras maestras, pero nunca había una mano que estrechar para celebrarlo. Nunca dos pares de pasos resonando en el mismo suelo de mármol. Su colección privada de fotos está repleta de rostros, siluetas y espacios vacíos, todos ellos formando un trágico grabado de la soledad de una mujer que una vez fue adorada por el mundo. Y entonces, a los 50, adoptó a 2 niños, no por el tic-tac de su reloj biológico, sino por miedo a ser olvidada. «Simplemente no quiero dejar este mundo», susurró con la voz disolviéndose en el viento. Quizá fue la frase más hermosa y más dolorosa jamás pronunciada por una mujer. La fortuna de Diane Keaton es inmensa, pero lo que la gente recordará no es la cifra sino el coste. Construyó su vida con ladrillos mezclados con pérdidas. Cada casa que erigió fue una tumba para algo que nunca llegó a ser. Nunca nadie abrió una maleta a su lado. Nadie dijo nunca «esto es nuestro». Y cuando un día se lea su testamento en voz alta, la gente hablará de los números, pero el verdadero valor residirá en lo que nadie puede ver, todo lo que ella tuvo que perder para crearlo todo. A sus 79 años, Diane Keaton no solo vive en una casa. Vive en un mundo construido a partir del silencio del dolor convertido en piedra y de deseos que ya no necesitan palabras. La mansión Brentwood de Los Ángeles, donde ha decidido esconderse, es más que una vivienda. Es un santuario de la memoria, un espejo que refleja una vida que ha soportado demasiadas pérdidas. Cada baldosa, cada marco de ventana, cada rayo de luz que se cuela a través de la fina cortina, parecen contar la historia de un alma que se ha roto muchas veces y, sin embargo, ha encontrado la forma de levantarse de nuevo, utilizando solo sus propias manos. Su única compañía en esas tardes sin viento no es un hombre, sino un perro mestizo, rescatado, leal, amable y extrañamente comprensivo. La sigue a todas partes, se detiene junto al sofá cada vez que se sienta tranquilamente a contemplar el jardín.
Quizá también intuye lo que los humanos nunca se preguntan sobre los espacios que el amor ha dejado tras de sí. De vez en cuando sus hijos Dexter y Duke vienen a casa. Ahora son mayores creativos cálidos y amables, no herederos de su fortuna, sino la prueba viviente de que Diane aún era capaz de sembrar el amor incluso después de que la vida le hubiera despojado una vez del derecho a ser amada. Sus risas llenan la cocina donde ningún amante se ha quedado nunca después de la cena, derritiendo la fina niebla de tristeza que se había instalado hacía tiempo en la casa. Su vida ahora es una especie de paz impregnada de lágrimas tan silenciosas que cada respiración lleva el sabor de la existencia. Cada mañana, mientras la ciudad aún duerme, se prepara un té de hierbas y camina descalza por un jardín lleno de lavanda y jazmín. El calor de la tierra, el aroma de la luz temprana del sol juntos componen una suave sinfonía para una mujer que ya no necesita aplausos. Practica yoga, cada movimiento es lento y deliberado, como si pidiera perdón a un cuerpo que ha soportado demasiado dolor. Sobre la mesa su diario está siempre abierto. Nadie puede leerlo. Dentro hay reflexiones tranquilas sobre dónde ha estado, sobre quién solía ser y sobre los rincones de su alma que aún no se atreve a tocar. A veces Diane saca un viejo guión, no para revivir la fama, sino para recordar la sensación de vivir como otra persona y luego traer de nuevo esas emociones a su propia vida. Ciertas tardes, vuelve a sus obras de restauración, recorre pasillos polvorientos. Habla en voz baja con los obreros como si les transmitiera algo más grande que el arte, un fragmento de su propia memoria. Diane ha dejado de ser el rostro ante la cámara para convertirse en el espíritu detrás de ella, asesorando documentales, arreglando la iluminación de museos, reconstruyendo historias que solo ella sabe contar. Sigue cobrando, sigue recibiendo elogios, pero ahora solo actúa para un público. Las mismas cosas que una vez la destrozaron se han convertido en la fuente de su fuerza. Décadas de abandono, incomprensión y silencio han cristalizado en un extraño tipo de libertad, un orgullo silencioso que no necesita validación, una autoposesión que solo pueden entender quienes lo han perdido todo. La terapia me salvó, dijo una vez. Lloraba por las mañanas y filmaba por las noches fingiendo ser la mujer que el mundo adoraba mientras no podía llegar a nadie de mi interior. El tiempo a su manera ha desafilado la cuchilla y ahora cuando ríe esa risa es áspera y ronca pero dolorosamente real. Bromea sobre las neurosis de Woody Allen, sobre la impulsividad de Pacino, sobre lo absurdo del amor en sí mismo y sobre aquello que la rompió, y sin embargo la hizo seguir creyendo. Odia el desamor, dice, pero nunca te arrepientas del amor. Quizá esa única frase baste para explicar toda su vida. ¿Por qué sigue aceptando pequeños papeles olvidados? ¿Por qué sigue plantando otro cedro, aunque nadie quiera sentarse bajo él? ¿Por qué sigue apareciendo en las portadas de las revistas, no para presumir de belleza, sino para decir, sigo aquí, sigo viva, sigo siendo yo? Diane Keaton ya no se define por los premios o la fama. Lo que ahora brilla en ella no es el glamour, sino la verdad. Se ha convertido en un icono no por ser famosa, sino por atreverse a ser diferente. Un icono para las mujeres que nunca se casaron, para las almas que se han resquebrajado, pero siguen cantando, para los artistas que eligen la profundidad antes que los focos. Ahora se presenta en pequeños auditorios, hablando con estudiantes desconocidos sobre Zoom, con quienes buscan una razón para seguir adelante. Cuando le preguntan cómo vivir una vida sin las habituales historias de amor, Diane simplemente sonríe y dice, he perdido, me he equivocado, he caído, pero seguí construyendo, y al final construí algo que lleva mi propia marca, sin adornos, sin pretensiones, solo la verdad cruda y sazonada, cálida y desprejuiciada. Y a través de esa verdad, ella da. No con discursos ni títulos, sino con cheques silenciosos, con temblorosas cartas manuscritas. Financia programas de terapia para mujeres mayores, olvidadas, preserva la arquitectura de mediados de siglo, apoya a jóvenes artistas en Santa Ana, el mismo lugar que una vez soñó abandonar. Sin placas con su nombre, sin agradecimientos públicos, solo ondas de bondad que irradian de un corazón
que una vez estuvo vacío porque ella sabe mejor que nadie cómo se siente ese vacío. Y tal vez ese sea el regalo más hermoso que Diane Keaton deja tras de sí, no su riqueza, no su fama, sino la prueba de que una persona puede sobrevivir a la soledad y convertir el silencio en una forma de paz, una paz que solo puede alcanzarse tras perderlo todo, y seguir optando por amar al mundo con dulzura, con firmeza, y sin necesidad de que nadie sea testigo de ello. Incluso la fama, el escenario antaño iluminado por cada parpadeo, cada respiración, cada latido del corazón de Diane Keaton, ahora se ha alejado en la distancia convirtiéndose en una llama más suave y silenciosa. Ya no arde, solo calienta. De vez en cuando esa llama sigue brillando, pero no para iluminar Hollywood, sino para evitar que su propia alma se enfríe. Ha vivido lo suficiente para comprender que incluso la gloria puede ser tan fría como el metal. Ahora Diane ya no aparece para ser celebrada. Presta su voz a películas de animación, hace cameos fugaces en proyectos pequeños, sinceros e independientes, no para que la aplaudan, sino para volver a conectar con el sentimiento. Cuando se apagan las luces, desaparece suavemente como un soplo que se disuelve en el crepúsculo. Puede encontrarla en un pequeño café donde las risas se mezclan con el tintineo de las tazas de porcelana en museos vacíos, donde el color de las paredes resuena más fuerte que los pasos, o en una azotea donde un vaso de vino tinto y una brisa pasajera en su pelo bastan para recordarle que aún existe. Me gusta estar en grupos pequeños, dice su sonrisa débil, sus ojos distantes, como si cada momento de presencia conllevara el miedo a desvanecerse. Asiste a silenciosas reuniones de cumpleaños en las que el pañuelo que lleva al cuello cuenta historias por las que nadie pregunta. En las firmas de libros escucha más que habla. En las reuniones de diseño de jardines, sus manos rozan la tierra como si acariciaran un viejo recuerdo. Sin fotógrafos, sin alfombras rojas, solo la vida sin adornos, honesta y tierna. La voz que antaño hechizaba a Hollywood se ha convertido en el tono amable de un narrador en pequeñas salas donde la gente no viene a admirar sino a comprender. En sus ensayos, Diane escribe sobre el envejecimiento con media risa agridulce y resignada. En sus fotografías, teatros vacíos y atardeceres dorados tiñen las paredes silenciosas como si el tiempo mismo se hubiera detenido solo para escuchar su respiración. En las entrevistas, advierte de la obsesión de la humanidad por la juventud y la perfección plástica, no con juicio, sino con compasión. No habla para impresionar, sino para ayudar a los demás a dejar de tener miedo. La vida de Diane ya no se define por las luces que una vez la cegaron. Se define por una simple pregunta que ha llevado toda su vida: ¿quién se quedará? Y tras décadas esperando una respuesta, se dio cuenta de que nadie. Pero el milagro es que al final, ella se quedó. Se quedó por sí misma, no porque alguien la eligiera, sino porque finalmente se eligió a sí misma después de tantos años de buscar el amor en otra parte. La historia de amor inacabada con Al Pacino se ha convertido en un silencioso acto de reverencia. El dolor de perder a su padre se ha transformado en espacios arquitectónicos de luz y madera que cuentan la historia de un alma una vez destrozada, y el amor que una vez guardó como una frágil vela se ha extendido cálida y firmemente en la forma en que salva viejas casas, nutre a jóvenes artistas y tiende la mano a extraños, a aquellos que como ella una vez se sintieron invisibles. Cada mañana, Diane se despierta en un mundo que ha construido con sus propias manos, un mundo sin nadie, al otro lado de la mesa, pero lleno de vida. No hay ningún hombre en el desayuno, solo la luz del sol que cae sobre la mesa, un perro que descansa en silencio a sus pies, y una paz que ya no pide permiso a nadie. La fuerza, la dignidad y la calma han ocupado el lugar de lo que antes cambiaba por lágrimas. Ya no es lo que el mundo espera que sea, es lo que se exige a sí misma. Una mujer que se rompió y se reconstruyó a sí misma. Una mujer que redefinió la riqueza no por el dinero sino por la serenidad. Los premios se desvanecerán, las fortunas se dividirán. Pero la libertad que construyó con sangre y soledad permanecerá. Ese es el tipo de legado que no se puede escriturar. Vive en cambio en los corazones de quienes son lo bastante valientes para vivir de verdad, porque al final Diane Keaton no eligió la soledad, eligió la realidad.
Eligió vivir una vida con sentido, aunque dejara al mundo perplejo. Ningún hombre se quedó. Ningún linaje lleva su nombre. Sin embargo, construyó un legado que quita el aliento silencioso, feroz, orgulloso y eterno.